comando union nos permite un acercamiento, un tercer acercamiento al join, a la unión de datos, en este caso de datos que tienen alguna coincidencia espacial, aun cuando esa coincidencia no sea completamente clara, como pasa en este caso entre los lotes en las construcciones. Aquí vemos que seguramente por el origen de los datos, pues las construcciones no casan exactamente dentro de los lotes. Lo podemos ver en este ejemplo. Las construcciones salen y no coinciden con el lote en el cual están enmarcados. En este caso, el comando spatial join que acabamos de ver nos arrojaría algunos errores en donde la información no sea 100% fiel y uno de los lotes no esté completamente contenido en uno de los elementos gráficos, no esté completamente contenido en el otro. Para este caso, el union nos permite realizar el join, es decir, heredar los datos que ya tenemos en la cobertura de lotes a la cobertura de construcciones, sin importar que no haya una coincidencia. Después hacemos un proceso de depuración para todos estos elementos de la cobertura lotes que pues no corresponden al levantamiento gráfico de las construcciones. Bien, el primer paso que vamos a realizar es aislar nuevamente el área de estudio en la cobertura de construcciones. Para eso ya tenemos una cobertura de lotes que tiene el área que nos interesa, que es esta manzana. Por eso volvemos al comando selección y vamos a seleccionar nuevamente por localización. Vamos a seleccionar elementos de la cobertura construcciones que intersecten con elementos del layer. Puede ser lotes espacial join levantamientos o lotes centro, lote selection. Ambos tienen ya el área de estudio seleccionada, a diferencia de el layer inicial que tenía todos los lotes de un área mucho mayor. Vamos a seleccionar este primero, vamos a aplicar OK y vamos a ver que en nuestra cobertura de construcciones está seleccionado los datos de la manzana que me interesa. Nuevamente vamos a construcciones, clic derecho, y vamos a aislar el área de estudio mediante la técnica de crear un layer de los elementos seleccionados. Y aquí tenemos el layer nuevo. Nuevamente lo ponemos debajo de los puntos para que salgan a la vista. Y ahora podemos apagar el layer de construcciones y veremos que tenemos los datos gráficos de nuestras construcciones aislados, tal y como pasó con las manzanas. Bien, el comando union entonces lo encontramos en ArcToolbox como una herramienta de análisis, es decir, debajo de Analysis Tools. Es una herramienta de la categoría superposición o overlay, y vamos a seleccionar union, doble clic, y aquí tenemos nuestro cuadro de diálogo. El union, como muestra este gráfico, que lo pueden encontrar mediante el botón help, lo que hace es unir elementos de un input. En este caso tenemos un elemento gráfico con este comportamiento y otro con este comportamiento. El resultado será un elemento gráfico en el que se unen todas las componentes de nuestra cobertura. Algo que no está acá especificado es que también la unión se va a dar para los atributos, nuestra tabla de atributos de cada una de las coberturas. Es decir, en estos elementos de intersección vamos a tener tanto los atributos de la cobertura de los rectángulos como los atributos de la cobertura del círculo. Bien, los input features entonces serán los elementos de la cobertura que acabamos de aislar, de la cobertura selección de construcciones, con los elementos del spatial join, que ya tiene todos los datos georreferenciados y vinculados a cada uno de los predios. Vamos a crear o a designar una cobertura de salida. En este caso nuevamente la creamos en nuestra carpeta de trabajos, y vamos a decir que esta es la cobertura de construcciones unión lotes. Esa es la forma como yo los marco, como yo los nomenclo. Ustedes pueden denominarlos de la manera como mejor se sientan. Y vamos a
decirle que haga un join de todos los atributos. Esto es, digamos, lo importante y lo que podemos rescatar del comando union como una otra técnica alternativa para hacer joins. Vamos a darle OK. Esperamos que se ejecute la unión. Para datos tan pequeños es un proceso realmente rápido. Cuando está completado, vamos a close y vemos que tenemos un nuevo layer en el que están todos los datos gráficos, tanto de construcciones como de lotes, completamente unidos. Esta nueva cobertura tiene una característica. Si vamos a la tabla de datos, y es que tenemos un FID para cada uno de los elementos gráficos, es decir, un identificador de cada feature, pero tenemos un FID de los elementos que venían de la cobertura de construcciones, y si buscamos un poco más adelante también vamos a tener un FID de los elementos que venían de la cobertura de lotes. Otra característica es que en estos FID los elementos que no provenían de la cobertura de lotes están marcados con -1, y en el FID de construcciones los elementos que no provenían de la cobertura de construcciones están marcados como -1. Este -1 lo vamos a utilizar para recrear nuestra cobertura de construcciones, pero conservando los datos que provenían de la cobertura de los lotes, es decir, los datos que levantamos en terreno y que ya estaban georreferenciados y asignados a la cobertura de los predios. Para eso vamos a selección y ahora vamos a seleccionar por atributos. Bien, el atributo que nos interesa en este caso está en el layer construcciones unión lotes. Vamos a crear una nueva selección y vamos a buscar los elementos en donde el identificador de construcciones sea diferente de -1, es decir, todos los elementos que antes del union estaban en la cobertura de construcciones, y de hecho que lo siguen estando. Vamos a darle OK. Ahí se nos crea una selección, y si la aislamos, nuevamente selection, create layer from select features, pues nos daremos cuenta que esa selección nuevamente es similar. Vamos a darle un color para verlo con mayor claridad. Nuevamente es similar a la cobertura de construcciones original, con la diferencia que nos han aparecido todos los datos que habíamos levantado y que teníamos inicialmente en una tabla de Excel. Bien, en este momento ya tenemos una cobertura y vamos a dejarlas acá separadas, de lotes con los atributos y de construcciones también con los atributos. Estos ya van a ser nuestras coberturas finales. Vamos a hacer una exportación, vamos a exportar, los datos, y estos ya no van a nuestra carpeta de trabajo, sino en nuestra carpeta de finales, y esta la vamos a marcar como las construcciones. Ustedes pueden poner el nombre que quieran. Y a los lotes lo vamos a exportar como, nos fijamos que estén también en la carpeta finales, en el folder finales, como mis lotes. Ok, correcto. Bien, vamos a invertir el orden para que se vea la manzana como estamos acostumbrados a verla. Si vamos a source acá, pues vamos a ver ordenados tanto los elementos finales, los elementos de trabajo, los elementos de base